Buenos días, buenas tardes. Es un gusto estar aquí en nuestro segundo seminario virtual de este año. Tercero. En el marco del Diploma de Acción Humanitaria, en esta oportunidad en el curso de Gestión de Proyectos Humanitarios. Como saben, normalmente estas convocatorias las abrimos para que otras personas interesadas en los temas puedan participar. Yo soy Gloria Miranda y soy la tutora de este diploma en el Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria. Y hoy es un seminario muy interesante porque vamos a tener a Osei New, que es un profesional con muchísima experiencia en un tema que en algunas de las clases del módulo hemos planteado, pero que nos va a guiar a un análisis muchísimo más profundo y más interesante, que es las cuestiones de la diversidad y el contexto y la interculturalidad, que muchas veces son temas que los tenemos pues como accesorios en los proyectos o que en muchas oportunidades también los ponemos como unos textos que hay que incluir. Pero esto es la vida real, ¿cuáles son los retos, los desafíos de la interculturalidad en la acción humanitaria? Y yo digo que es muy interesante porque para quienes estamos de este lado del planeta en las Américas, específicamente con la experiencia pues de la atención a las crisis humanitarias de este lado, esas cuestiones que son aprendidas en otros lados del mundo nos son más ajenas. Entonces, claro, nosotros aquí, por ejemplo, en Colombia hablamos de interculturalidad en una cosa que es muchísimo más cercana. Entonces, yo personalmente te agradezco mucho, Oseino, que estés aquí y que, bueno, con muchas ganas de escucharte. Dinámica del seminario. Vamos a grabar, va a subirse en el campus virtual del IECA y probablemente pues también quede publicado. Sí, sí va a quedar publicado también en nuestra página de YouTube, por si alguien lo quiere ver más adelante. Vamos a tener el chat donde ya se están presentando algunas de las personas que están conectadas. Ahí pueden ir planteando si tienen alguna intervención, alguna pregunta, alguna cuestión que quiera que yo le transmite a Oseino. Y bueno, 8:05, 2:05. Yo creo que podemos ir comenzando. Oseino, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Y adelante con tu presentación. Bueno, gracias, Gloria. Buenas tardes desde aquí, desde Madrid. En primer lugar, me gustaría agradecer IECA, agradecer a todos los compañeros, a las compañeras de IECA esta invitación, porque llevo 2 años ya participando en este curso de la interculturalidad que se da al voluntariado. Evidentemente, disponemos de muy poco tiempo para abordar esta temática que es tan importante en nuestra acción, en nuestro trabajo, incluso en nuestro día a día, no solo en nuestro trabajo. Es decir, la diversidad, la interculturalidad, cómo tenerlo en cuenta en la gestión de nuestros proyectos y sobre todo en la fase de identificación. La verdad, cuando empiezo a reflexionar después de que se me encargase ese tema, digo, pero de todas formas estamos hablando del interculturalismo o de la interculturalidad, que en realidad debe ser algo transversal en toda la acción, con independencia de si estamos en la primera fase de identificación o la fase de elaboración y luego ejecución, etcétera, etcétera. Debe estar ahí. Pero también es cierto decir que una de las importancias que tiene quizás tener en cuenta la diversidad y el enfoque intercultural en esta fase de identificación es porque en el primer contacto, los primeros contactos, los primeros momentos en que, bueno, empezamos a identificar y a ver qué es lo que hay en el otro lado que hay que tener en cuenta, suelen surgir unas primeras impresiones. Y los que saben, los expertos dicen que esas primeras expresiones muchas veces determinan luego el desarrollo de los proyectos, porque normalmente, bueno, son impresiones que
que tenemos, que experimentamos y luego no paramos a la hora de analizarlo y reflexionar sobre ello. Y luego, bueno, lo pagamos, por ejemplo, en la fase de desarrollo o de implementación, si queréis, de los proyectos. Yo lo que quiero decir es que, aparte de venir de una organización, yo soy de una organización que lleva desde mediados de los 90 trabajando el tema de la interculturalidad, de la gestión de la diversidad, también con otras entidades. Son una red. Andalucía Acoge, a algunos les sonará, la Federación Andalucía Acoge, yo soy de Sevilla Acoge, y luego quien habla de esta red, evidentemente menciona forzosamente CEPAIM, y luego está en Barcelona, por ejemplo, el desenvolvimiento comunitario con los que hemos ido trabajando esas cuestiones, a nivel de la UAM, por ejemplo, con una aportación muy valiosa siempre de el catedrático Carlos Jiménez, que es en fin, sigue en el tema, a pesar de que está jubilado, y luego el secretariado gitano, con lo cual, en fin, hay un grupo muy interesante de actores que llevamos mucho tiempo trabajando en esto, y mucho he aprendido de eso, y parte de lo que voy a hablar aquí me viene de toda esa experiencia, pero también de la experiencia de este curso mismo, porque algunos de los ejemplos que voy a dar, o algunas de las técnicas o herramientas que se pueden aplicar, lo hemos visto, por ejemplo, en el curso. Hablamos de la Marguerite Cohen-Emerick, hablamos de Michel Fouquet, que a través de sus publicaciones, sobre todo el último libro, La inteligencia intercultural, donde nos da una serie de pistas para trabajar todos esos aspectos, es decir, cómo tener en cuenta esa diversidad, la interculturalidad en los procesos, en el trabajo que estamos haciendo. Y luego hay otro grupo con unos compañeros senegaleses. Yo soy senegalés, que llevamos mucho tiempo fuera, que a veces reflexionamos acerca de qué podemos hacer en el país, y ahí surgen una serie de dudas, porque a veces la distancia y el tiempo que llevamos mucho tiempo hace que nos sintamos de alguna manera diferente. Es más, cuando llegamos al país, la gente nos mira y dice, este ha cambiado. Efectivamente, nos lo confirman, con lo cual nos interesa mucho, efectivamente, también cómo tener un enfoque que se adecue a las expectativas de la gente, a lo que se espera de la gente a la hora de hacer un proyecto. Y curiosamente, en esos intercambios, uno me decía el otro día, comentaba en una ocasión de una campaña de sensibilización sobre el VIH, en el cual al parecer surgió un problema. Surgió un bloqueo del proceso. Surgió porque se toparon con la negativa de las autoridades, pero de ciertas autoridades locales. Se toparon con la negativa o la resistencia, si queréis, de jefes tradicionales o de jefes religiosos, de guías religiosos, de los marabú, los que conocen el término, los imam de la mezquita, en fin, que se plantaron, que no se iba a hacer. ¿Por qué? Porque la actividad contemplaba el reparto de unos preservativos. Bueno, hay algo que no se ha hecho bien. Probablemente, si eso lo intentamos tener en cuenta en nuestro trabajo, diríamos, hay algo que se tendría que haber hecho o tenido en cuenta en la fase quizás de identificación. Seguramente no, por lo que estamos viendo, pero de todas formas ese tema lo iremos abordando más adelante. Pero me gustaría situarnos un poco, porque efectivamente yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando estamos hablando del interculturalismo, cuando estamos hablando del enfoque intercultural, Carlos Jiménez solía decir, y de hecho lo publicó en un libro, una guía de conceptos sobre migraciones que publicó
junto con Graciela Malgensini, donde hablaba de que la interculturalidad o el término del interculturalismo parecía motivada por una serie de carencias de los conceptos de multiculturalidad o multiculturalismo para reflejar la dinámica social. Lo que yo estoy queriendo decir es que al decir esto en este momento de mi intervención, es simplemente clarificar dónde tira o dónde quiere ir IECA y dónde queremos ir. Queremos ir hacia algo que refleje la dinámica social. No algo que, como en una foto fija, por ejemplo, refleja una situación de estática, como diría él, de estática social, es decir, de una coexistencia donde no se produce absolutamente nada. Es cierto que él, como él dice, se opta por un modelo pluricultural en sociedades donde, por ejemplo, creemos en la interacción conflictiva. Ojo lo que dice, una interacción conflictiva pero regulada, una interacción tensa pero controlada. Efectivamente, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que yo pretendo también intercambiar con vosotros aquí. Lo más importante es que nos movemos de un enfoque totalmente diferente, donde sabemos que las interacciones van a producir conflictividad, pero se puede regular, afortunadamente, y hay una tensión también cuando hablamos del interculturalismo. Quiero insistir en esto. Cada vez que hablamos de interculturalidad, probablemente el corazón o probablemente donde tenemos que poner realmente el foco son esos aspectos de conflictividad, esos aspectos de situaciones tensas. Pero lo que dice Carlos también lo dice de alguna forma, pero a su manera, Michel Socquet. Michel Socquet es un profesor como he dicho, lo vemos en el curso, en la formación, es un profesor de ciencias políticas que empezó escribiendo un texto, un libro que llamaba y que intitulaba La intelligence de l'autre, prendre en compte les différences culturelles dans un monde à gérer en común, la inteligencia del otro. Ese libro lo ha ampliado con otros datos y la publicación de este último libro, es la inteligencia intercultural, es lo que nos sirve de base, o por lo menos de herramienta, no solo esto en el curso. Yo creo que es importante también resaltar que él, cuando habla de interculturalidad, resalta la existencia de un vínculo entre culturas. Luego nos dice, vale, pero tenemos que saber que es el propósito de estas interacciones, porque cuando hay vínculo, esto quiere decir que hay interacciones. Con esas interacciones, tenemos que ser conscientes de que puede haber un espíritu de rechazo, porque la gente puede interactuar, pero con el afán de rechazar, con lo cual tenemos que tener muy en cuenta el propósito de las interacciones, pero también la calidad de las interacciones. Lo que yo quiero decir es simplemente cuando estamos en un proceso, en un enfoque intercultural, o si queréis, en un proceso de interculturalidad, tenemos que plantear que lo que allí suceda, lo que allí tenemos que hacer, se ha de construir. Porque, como dice Carlos Jiménez, hay tensión, como dice Carlos Jiménez, hay conflictividad, como dice Michel Socquet, también hay una serie de situaciones que hay que trabajar, que hay que construir. Es más, hay una cosa que dice él cuando habla del enfoque intercultural, nos habla de una concepción que conlleva una exigencia y un método. Es decir, la autorreflexión. Hay que subrayar este aspecto porque vamos a hablar mucho de esto. La autorreflexión, la reflexión sobre uno mismo, es decir, y luego el cuestionamiento y la negociación social y cultural.
Pero va más allá. A mí, cuando yo he empezado a mirar mucho los textos de Michel Foucault, una de las cosas que normalmente no se suele mencionar, y además no es cualquiera, él viene de Francia. Es francés. Sabemos que en Francia lo que realmente se prioriza es el tema de la laicidad. Dicho de otra manera, cada vez que hay una referencia a la diferencia o las diferencias, uno corre el riesgo que se te acuse en fin, de multiculturalismo, de alguna forma visto negativamente, efectivamente. Pero lo que me estoy refiriendo es que él dice que aparte de esta autorreflexión, aparte de este cuestionamiento, hay que sumar una actitud muy importante. Hay que tener hay que sumar la diferencia. Es decir, ¿qué es lo que hacemos con la diferencia en nuestra cultura? ¿Qué es lo que representa el otro diferente? Si me dices, Alassane Dao, que es un filósofo senegalés, y dice, el otro en África es una necesidad. Y si es una necesidad, por lo cual esto implica que hay que tenerlo en cuenta en lo que se hace. Oye, se puede tener otra concepción de la diferencia, ¿eh? Se puede competir con el otro porque es diferente. Se puede dudar del otro porque es diferente. Se puede tener una serie de actitudes que hace que la colaboración con el otro sea muy difícil. Pero él lo que plantea que es muy importante tener en cuenta en esa diferencia. No quita la importancia a las similitudes, evidentemente, pero considera que tampoco la diferencia es una tragedia, como él dice. A veces habla de bendición, de que es una verdadera bendición. En cualquier caso, siempre es necesario tener en cuenta la diferencia en nuestro trabajo. Tendrá su importancia. Y luego hay una propuesta que hace, que hemos visto en el curso más de una vez, es el instrumento del culturoscopio. Es un esquema que pretende identificar, analizar los problemas que pueden surgir en la relación, sea en un trabajo en un contexto diferente, culturalmente diferente, sea en una comunicación con gente de distintas culturas. Lo que él dice es que cuando estamos, por ejemplo, en una fase, en la fase, vamos a decir, de identificación, y surge un bloqueo, surge un problema, por lo menos tenemos que hacernos una serie de preguntas teniendo en cuenta 4 ejes. Uno, las visiones del mundo. Otra, las identidades, las culturas profesionales y el idioma y la comunicación que hay, es decir, entre yo y el otro. Y en ese sentido, dejarme rescatar una cosa que dice la Cohen-Emmerich, que es muy importante y creo que define mucho lo que es la relación intercultural. Dice, en este tipo de relaciones entre personas de arraigos culturales diferentes, la relación se da entre un portador cultural y el otro. Es decir, 2 portadores culturales. Si esto no lo tenemos muy claro, es complicado. Es decir, yo y el otro, o el otro y yo. ¿Esto qué quiere decir? Ya no estamos en lo cultural, estamos en lo intercultural. Y en este intercambio, tanto el otro como yo tenemos cultura. Por eso Michel Foucault dice que probablemente si hay algo que surge en este problema, por ejemplo, que acabo de nombrar, ese ejemplo que hemos dado en una campaña de VIH y luego hay un problema que surge, un bloqueo, porque no se entiende, no se quiere aceptar que se reparta preservativos o eso, nos tenemos que preguntar, ¿eso tiene que ver con la religión? Estamos en una sociedad donde a lo mejor el hecho religioso ocupa un lugar muchísimo más importante que en los sitios de donde venimos nosotros. ¿Es ahí donde se produce el problema? No lo sabemos, pero en todo caso es algo que se puede tener en cuenta. O bien simplemente puede ser algo que tiene que ver con las identidades que están simplemente presentes, con quién estamos hablando, quién toma aquí las decisiones, quiénes son estas personas.
si logramos definir o aclarar quiénes son estas personas, probablemente podemos generar un acercamiento en ese sentido. Habla también de las culturas profesionales. Evidentemente, esto es muy importante porque no es lo mismo salir de Médicos Sin Frontera y trabajar en Senegal que, por ejemplo, salir de IECA y trabajar en Senegal. La gente de IECA, la gente de Médicos Sin Fronteras tienen una cultura profesional también. Tienen también su cultura profesional, tienen sus procedimientos, también tienen sus valores, también tienen sus visiones también, que tienen que ver con su propio trabajo. Dicho de otra forma, tienen una serie de objetivos que persiguen, una serie de resultados que también persiguen. Y este tipo de situaciones, este tipo de aspecto choca de alguna forma con otras visiones con las que nos encontramos, por ejemplo, en terreno de identificación. Eso es lo que está él planteando. Cuando también habla de cultura profesional, nos remite de alguna manera a la cuestión que tiene que ver con la autoridad. ¿Qué concepción tenemos de la autoridad aquí? ¿Quién manda aquí? ¿En función de qué criterios se define quién manda? ¿Es en función de una serie de competencias adquiridas? ¿O es en función, por ejemplo, de unos estatutos, de unos estatus, de un estatus, si queréis, ¿no? Que no tiene forzosamente nada que ver con adquirir una serie de competencias, incluso en el trabajo que se supone que se debe hacer. Es decir, en todo caso, un cuestionamiento, una toma de distancia, reflexionar sobre esto para encontrar dónde se produce, de alguna forma, el bloque donde se produce el problema. En resumen, para él hay que hacer un ejercicio de vigilancia. El culturoscopio para él es un ejercicio de vigilancia, pero es también un ejercicio de vigilarse a uno mismo, evidentemente. Un ejercicio de curiosidad, un intento de comprender la lógica de las personas con las que trabajamos, su forma de pensar, su forma de trabajar, etcétera, etcétera. Hay que plantearse lo que él dice, que tenemos que plantearnos preguntas sobre los contextos en los que nuestros interlocutores viven. Quiero insistir en el tema de los contextos en los que vivo, porque tampoco queremos darle una importancia que no siempre tienen los factores culturales en esto. No siempre. Evidentemente, cuando se interviene en un contexto político complicado, hay que tenerlo en cuenta también y hacerse la pregunta de si estas situaciones, por ejemplo, pueden influir en el trabajo que vamos a hacer de identificación. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en la situación, por ejemplo, económica? La precariedad laboral, la precariedad económica, etcétera, en nuestro proyecto, tanto en la identificación como en el resto también como en el resto del desarrollo del proyecto, de las fases del proyecto. Una vez que también hablar evidentemente de la política, por ejemplo, ¿en qué contexto político nos encontramos? Estamos hablando de una democracia, no es una democracia, en fin, cómo es el dinamismo en ese sentido. Todo eso nos puede dar elementos, por ejemplo, que hemos de tener en cuenta y paralelamente a las diferencias, si queréis, socioculturales, por lo menos lograr una especie de apertura o una especie de comprensión de la lógica de los demás y la nuestra también. Evidentemente, cuando habla de realidades socioculturales, lo que dice es que muchas veces con muchas facilidades damos por sentado que tenemos una serie de representaciones que son comunes. Es decir, creemos que la concepción del tiempo, por ejemplo, en una determinada cultura, pues es la misma que en otra, con el dinero, la autoridad, la naturaleza, etc. Y es decir, todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar en una fase de
de identificación de un proyecto. No sé si vamos bien, Gloria. Vamos bien, vamos muy bien. Si hay Sí, alguien que quiere. no, hay algunas personas que se han presentado, tenemos bastante gente que están con mucha atención. Yo iba justo a mencionar el tema de la identificación, porque, claro, como estamos en este contexto del curso, pensando en el ciclo del proyecto, claramente si estos elementos no son tenidos en cuenta desde el inicio, incluso tenemos uno de los foros de debate del curso sobre eso, la identificación específicamente pues, de necesidades humanitarias, pero en términos generales, si esto no se hace como en la primera fase del proyecto, va a ser mucho más difícil incluirlo después, no quiere decir que no se pueda incluir, pero me ha gustado mucho de uno de los autores que citas el tema de la revisión de esa interculturalidad profesional y se me ocurre que eso está muy asociado con lo que hemos visto de la rendición de cuentas o la accountability, porque es también a partir de eso que podemos hacer ese ejercicio responsable del poder. Y quería como preguntarte, no sé si vas para allá, justo sobre eso, sobre las relaciones de poder, porque es el momento en el también en que estamos reflexionando sobre los temas de descolonización, localización. Y las diferencias culturales también están muy establecidas por las diferencias de poder, unas relacionadas norte-sur o expats nacional o nacional, incluso esa cultura organizacional relacionada también con el color del chaleco que tienes en la acción humanitaria, ¿cierto? Ujú, Entonces, esas relaciones que se establecen, que tienen todos esos elementos también culturales, porque no es lo mismo ser ujú, colombiana que senegalés. ujú, O española, lo que sea. Y, ujú. y la relación de poder que se establece ahí en esas interculturalidades. No sé si vas para allá, pero en Sí, clave de los temas sí, de accountability y sí. localización, me gustaría mucho como No, para... no, sí, sí, sí que voy para allá y de hecho Ah, bueno. quien más habla de este tema es la Cohen Emmerich a través de la dinámica intercultural que propone. Lo adelanto, pero lo que sí es importante, por ejemplo, cuando en el mismo curso, por ejemplo, cuando estudiábamos o utilizábamos el esquema de análisis de los incidentes críticos o de los choques culturales, si queréis, cuando llegamos, hay un momento en que tenemos que reflexionar o describir la situación en la cual sucede lo que está sucediendo. Y en esa situación hablamos no solo de contexto físico, hablamos de contexto político, económico, psicológico, pero también hablamos de una cosa muy importante que es el contencioso histórico entre los grupos de pertenencias. Cuando hablamos de contencioso histórico entre grupos de pertenencias, nos estamos refiriendo probablemente a algo que sucedió desde hace mucho antes de que yo naciera, que es todo el proceso de colonización entre Francia y Senegal. Y la lectura que se hace desde Senegal, la memoria que se tiene desde Senegal y lo que cuenta la historia sobre Senegal. Evidentemente, todo esto también puede generar una serie de dificultades si no se identifica o no se explicita o no se pone sobre la mesa. Tiene mucho que ver con el poder norte-sur, evidentemente, porque hay desigualdad en la relación. Y esas desigualdades pueden surgir en un momento dado en el trabajo. Y lo peor es que cuando surge, suele surgir de forma inconsciente, no nos damos cuenta. Y cuando se produce el Claro, bloqueo, tampoco logramos saber qué es lo que está bloqueando este proceso. Es decir, con lo cual es muy importante cuando dices, por ejemplo, si estos tipos de temas no lo tenemos al principio, es muy difícil de incorporar. Será difícil de incorporar, pero hacemos de ello una cultura laboral. Lo que me estoy refiriendo es que una de las claves es la cultura institucional. ¿Cómo podemos hacer para que dentro de IECA, por poner un ejemplo, esto forme parte, sea un rasgo de su cultura institucional? Y esto se puede lograr. Se puede lograr recabando todas las experiencias que se tiene sobre el terreno.
sobre el terreno. ¿Cómo sistematizar todo esto y dejarlo en el trabajo para que forme parte de los protocolos, para que todo el mundo lo vea? Yo creo que eso es una cosa que sí se puede tener en cuenta. ¿Sí? Y que atraviesa también por lo personal, esa cultura organizacional también, pero el compromiso que tenemos las personas que también somos piezas de cambio entre organizaciones y nos las llevamos. Ajá. Muy interesante. Ok. Bueno, Gracias. después de Miguel Soce, yo hablaba, Miguel Soque hablaba de también algo que trabajamos en la formación, que es la concepción que tiene la Marguerite Cohen-Emerick. La Cohen-Emerick es antropóloga, psicóloga francesa con la que nos ha ayudado mucho en las formaciones en Andalucía. Cuando hablamos de los años 90, mediados de los 90, ella venía y ayudaba mucho en la formación. Su concepto es muy, muy sencillo. Y él lo que dice es que para lograr un mejor conocimiento o un mayor conocimiento mutuo, sobre todo, no basta con reconocer las minorías. Yo creo que ahí, tanto ella como Carlos Jiménez, todo el mundo está de acuerdo. Él está hablando del multiculturalismo. El multiculturalismo puede ser un reconocimiento incluso jurídico de unas minorías étnicas. Eso está bien, pero hay que ir más allá. Y para él, ir más allá es crear espacios de encuentro. Hay que crear espacios de diálogo, de negociación que posibilitan este respeto y este reconocimiento. Si no existen esos espacios compartidos, que vayamos olvidándonos de lo que consideramos el respeto mutuo o lo que consideramos el reconocimiento mutuo. Y para trabajar esos aspectos, utiliza dos instrumentos. Hay que reconocer que el instrumento de los incidentes críticos es un instrumento normalmente que se utiliza en formación o en investigación. Formación quiere decir, a lo mejor, pues tenemos gente que interviene, vamos a decir, en un país X y en su pequeño cuaderno van notando todos los sentimientos, las emociones que han ido experimentando y debido a algo que ocurre, algo que observan, algo que no se pueden explicar y que genera este malestar. Y una vez hecho esto, lo que hay que hacer es simplemente algunos añaden cómo han reaccionado. La cuestión es que este método, la importancia de este método se empieza por una descripción de los actores que intervienen en la situación. También tengo que decir una cosa. Se suele utilizar cuando ya existe un problema, es decir, cuando existe un choque cultural. Se suele utilizar. Bueno, por esto es una herramienta que se utiliza en la formación. Pero bueno, lo importante es que, en primer lugar, hay una serie de factores que si se tienen en cuenta, a lo mejor te puede aportar una solución de lo que ocurre, porque nos piden, por ejemplo, definir los actores según la edad. Hablando de la autoridad, a lo mejor la edad es determinante en este contexto donde estamos hablando de identificación de proyectos. A lo mejor el bloqueo viene de allí. A lo mejor hay una persona que considera que por edad él tiene la autoridad de tomar una serie de decisiones o se le tiene que tener en cuenta a la hora de tomar determinadas decisiones. Nos piden también que veamos un poco el tema del género, el sexo, el tema de la profesión, el origen social, el tema del grupo de pertenencia. A lo mejor si tú estás trabajas en Senegal en un grupo a lo mejor multiétnico, hay determinados aspectos que hay que tener en cuenta. Todos esos elementos, de alguna manera, pueden darnos información acerca de qué es lo que ha podido ocurrir en este choque cultural. Vale, y luego, evidentemente, es lo que hay adelantado. Hay que tener en cuenta el tema de la relación que hay entre las personas. Entre las personas hay una relación de igualdad o de desigualdad, hay una posición alta o baja, quién manda, quién ayuda, quién recibe. Y de allí introducir lo que hemos dicho de los contenciosos históricos también, aunque no lo hayamos vivido,
nos afecta. Yo creo que la lección más importante en este sentido es, por muy lejano que algo haya, en el tiempo algo haya ocurrido, da lo mismo, siempre nos puede surgir en un momento dado. Y luego, a partir de ahí, intentar reflexionar sobre cuáles son los aspectos donde realmente gira la situación. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las concepciones que chocan aquí? En el caso que yo daba al principio en la campaña de VIH, evidentemente se ve claramente que aquí lo que manda es la tradición. Se ve claramente se ve claramente que estamos en un país, ¿sí?, musulmán mayoritariamente, donde el tema de la sexualidad está muy controlada, es tabú, que choca con otra visión de una sociedad probablemente muchísimo más secularizada, donde a lo mejor lo religioso no ocupa un lugar central, donde la libertad sexual está definido y aceptado claramente, donde todo esto no es un tabú y puede chocar. Puede llevar este proyecto y con mucha alegría decir, bueno, vamos a repartir uno tal, y te topa con este tipo de situación. Es decir, si llegamos a definir el marco de referencia e intentar detectar dentro de ese marco de referencia cuáles son los elementos que aquí chocan, ya hemos dado un paso importante. Eso es lo que propone la Cohen. Y yo creo que tiene mucho sentido plantear así. Y en un segundo, como diría, otra herramienta, la Cohen-Emmerich sugiere lo que es seguir un proceso, es decir, la dinámica intercultural, lo llama la dinámica intercultural, que consta de 3 etapas. Una primera etapa es la descentración, ella lo llama como la descentración, que es un proceso que permite tomar conciencia, es decir, es una reflexión, tú reflexionas sobre lo que ha pasado, porque aquí hay algo que te supera, una reacción que te supera, no entiende qué es lo que ha pasado, y lo que la Cohen plantea es pasar por una reflexión que te permita tomar la conciencia y distancia de tu propio marco de referencia. ¿Para qué? Para llegar a una relativización de mis puntos de vista. Yo creo que una de las de la importancia de este enfoque, por una vez, cuando aplicamos el enfoque intercultural, lo primero que hacemos es lo que el otro revela en mí, lo tengo que mirar en mí. Lo que me estoy refiriendo es que primero tengo que analizarme a mí mismo. No voy a saltar y decir, esto ha fracasado por tu cultura, esto ha fracasado por tal, sino plantearme qué es lo que revela en mi identidad, porque a mí me molesta este tema, etc. Esta reflexión lo que permite es llegar a una especie de lo que ella llama una especie de neutralidad cultural. Hablar de neutralidad cultural no habla de pérdida de nada, absolutamente. Es un stand-by, es un momento, es una pausa que tú reflexionas sobre ti mismo. Volviendo al caso del VIH. La reflexión permite efectivamente que una de las partes viene de una sociedad donde el tema de la sexualidad se concibe y se vive así, de manera diferente. Por lo menos, es un paso importante, es un primer paso importante. Y el segundo paso importante es, que coincide con la segunda etapa, es descubrir el marco de referencia de la otra persona, que es que consiste en simplemente buscar comprender quién es la otra persona y cuál es su visión de esto mismo que acaba de pasar. ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son sus expectativas? Etcétera, etcétera. Es decir, ella dice que es una actitud de curiosidad, efectivamente, un esfuerzo personal de curiosidad para descubrir lo que tiene sentido y valor en la otra persona, pero dándole la palabra a la otra persona, que sea la otra persona que hable de su propia cultura. Lo que me estoy refiriendo es que muchas veces cuando abordamos esos temas de enfoque interculturales, hay gente que se agobia y dice, pero entonces vamos a tener que conocer todas las culturas. Y dice, no, la respuesta no es esta, la respuesta es dar la palabra a la otra persona.
Porque esto es importante. Si crecemos en una cultura, siempre interiorizamos esta cultura de manera personal, en función de nuestra propia experiencia, tenemos nuestro propio recorrido, etcétera, etcétera. Y es ahí donde está la diferencia. Evidentemente, la lectura, la búsqueda de información sobre la cultura de los demás es muy importante. Lo que se dice es que, bueno, no es suficiente, en absoluto. Porque lo que realmente define el otro pasa en la interacción. Es decir, las culturas no se relacionan. Lo que se relacionan son personas que forman parte de determinadas culturas. Es ahí donde radica la diferencia. Y luego, hablando de la dinámica intercultural, dice, en primer lugar, la descentración, que te permite calmarte, reflexionar sobre, a lo mejor, lo que tú tienes pendiente de tu propio proceso de tu propio proceso, de tu propia formación cultural, probablemente algo que está mal resuelto por ahí, a lo mejor. Esto es lo que revela en ti, eso es lo que revela en tu cultura. A lo mejor lo que está revelando son las contradicciones que todas las culturas tenemos, todos los entornos tenemos. A veces lo que revela es, a lo mejor, una lucha, todo lo que se ha luchado, por ejemplo, para lograr determinados valores, para lograr determinados avances sociales, culturales, etcétera, etcétera. Todo esto cuesta. Y a lo mejor lo que el otro revela, la otra persona revela, es el miedo de perder todo esto. De repente el otro inconscientemente se le ve como una amenaza. Alguien que amenaza mi propia identidad. Dice, parar ahí y reflexionar sobre esto. Una vez hecho esto, la segunda fase o la segunda etapa, descubrimiento del marco de referencia de la otra persona. Ante este problema que sucede, ¿qué es lo que piensa el otro? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo interpreta? Escúchale. Y a partir de ahí, la tercera fase, negociación o mediación. Negociación o mediación es recorrer un camino hacia el otro. Se puede hacer solo, entonces negocio con el otro directamente. Se puede hacer con la ayuda de un tercero neutral o imparcial que se llama mediador o mediadora, que puede ayudar en ese sentido. Bueno, esas son las dos herramientas que yo creo que se pueden tener en cuenta y hay que profundizar sobre esto. Es verdad que en una hora es muy difícil quizás hablar de todo esto, a veces muy teórico y todo, pero yo recomiendo sinceramente que si podáis, que leáis todo lo que ha escrito la Cohen-Emmerich sobre esto, también Michel Socke sobre esto. Volviendo a la pregunta que hice antes con los compañeros, como empecé en la introducción con los compañeros senegaleses, hablando de cómo introducir el enfoque intercultural en lo que nosotros estamos haciendo. Una de las cosas que acordamos era que en todo caso, nosotros somos conscientes de que como senegaleses que llevamos muchísimo tiempo fuera, si queremos identificar cualquier cosa que queramos hacer en Senegal o ejecutar cualquier cosa que tenemos que hacer en Senegal, tendremos que tener en cuenta las realidades socioculturales, las creencias religiosas, identificamos los valores, las costumbres, evidentemente el contexto político es muy importante, quiénes son los beneficiarios directos, los indirectos, y los modos de funcionamiento de la administración, porque de repente empezamos a hablar, oye, ¿tú te acuerdas que la mairie de un lugar, es decir, el ayuntamiento de un lugar, tiene una forma de trabajar totalmente distinta de la región? O sea, tú puedes entrar en un sitio y trabajar en una región, en una zona, pero en las administraciones hay una diferencia de abordar ciertas cuestiones. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y al referirse a las autoridades tradicionales religiosas de las que estaba hablando, la conclusión es una. Hay que contar con la voz de aquellos actores que pueden bloquear la puesta en marcha de nuestros proyectos o
de la identificación de los mismos. Es decir, tenemos que contar con ellos. Hay alguien que decía, yo creo que son los buenos interlocutores. Buenos o malos interlocutores, en todo caso, decía, son los buenos interlocutores. Y hay que asociar a esas personas en la identificación. Asociar quiere decir asociar. Priorizar su participación o priorizar la participación como método, porque todo esto va a permitir validar nuestra acción. Porque si no logramos que se valide la acción o el proyecto que estamos haciendo, mal vamos. Evidentemente vamos directamente al fracaso. Y luego hay otra cosa que han dicho, que hemos intercambiado, que es muy importante, es decir, oye, ¿y aquellos que intervienen desde lo informal, qué hacemos? Cada vez que intervenimos hablamos de lo formal, las instituciones formales, etcétera, etcétera, y lo informal. Mucha gente influyente está en el lado de lo informal. Pues hay que tenerlo en cuenta también. Y tener mucha paciencia. Los cambios no se dan rápidamente. Tener mucha paciencia. Los cambios, tanto en el otro como en nosotros mismos. E intentar establecer, evidentemente, no una relación de dominante y de dominado, como Gloria decía. Pero luego también en los intercambios hay otro tema que salió, que yo creo que es importante resaltar, porque a nosotros nos ha parecido que algunas veces cuando uno se acerca a otros actores de otras culturas, normalmente solemos llegar con muchos prejuicios. Porque uno de los chicos que trabaja con una organización dice, en todo caso, nosotros, todos los proyectos que tenemos en cuenta el tema de la inclusión. Y dijo, la inclusión, ¿a qué te refieres? Y dice, hombre, el 5% de los beneficiarios de todos nuestros proyectos son personas en situación de minusvalía. Lo estoy diciendo en francés, por eso no encuentro el término, de personas en situación de handicap. El 5%. Y dice, pero también la equidad de género, porque el 70% de las personas que participan en nuestros proyectos representan un 70%, son mujeres. Y digo, eso es importante. Lo que yo quiero decir es que también esto es importante a la hora de establecer o de trabajar en una identificación, tener en cuenta que los demás seguramente tendrán algo que aportar. Y esto que tienen que aportar, que es esto, por ejemplo, me gustaría, no sé, terminar un poco diciendo una cosa, y luego, bueno, si queréis, después podemos intercambiar. En una de sus clases, Michel Soquet dice que cuando estaban hablando del enfoque intercultural, hablando de valores, hablando de estrategias, hablando de centración, hablando de penetración en el sistema del otro, hay uno que levanta la mano y le dice, mira, yo creo que la mejor forma de abordar este tipo de situaciones es la humildad. Y sí, ¿por qué no? Es importante la humildad para afrontar esos problemas. Y él dice, si me falta humildad para reconocer que mis evidencias pueden no coincidir con las de los demás, que mis certezas, mis reflejos y formas de pensar no son necesariamente universales y que en sus comportamientos, los comportamientos del otro como extranjero, extraño, los otros pueden tener razones que mi propia razón ignora, entonces me acerco a la sociedad multicultural armado hasta los dientes, listo para entrar en pelea en cuanto a una forma de vida me sorprenda. Cada vez que encuentro una forma de vida, lo que él quiere decir simplemente es, si voy por ahí pensando que los demás son menos que yo, seguramente voy a entrar en conflicto permanentemente. Seguramente. Por eso es importante tener en cuenta el tema de la humildad, ¿no? Excelente, ¿no? Y lo asocio mucho con eso que te decía justo de la rendición de cuentas, que es una posición personal.
una cosa que atraviesa por una reflexión personal. Tenemos una pregunta de Santiago, está relacionada con el tema de la mediación y pensando en el proyecto que mencionabas de VIH. Sí. Y él dice, entonces, si se llega a una situación donde la mediación no puede llegar a nada, concluimos que hemos definido el proyecto de manera errónea desde el principio al no tener esa variable que imposibilitaba la ejecución del proyecto. Está pensando pues en esto que mencionabas del aquí decimos VIH, Sí. VIH. Mm. Ujú. Hombre, se llega con una información que no refleja la realidad con la que nos vamos a encontrar, evidentemente. Y eso tiene su consecuencia. La consecuencia es retrasar el proceso. Evidentemente se puede hacer porque hay que negociar, hay que hablar con la persona adecuada, hay que llamar a todas las puertas, etcétera, etcétera. Pero si esto lo trabajamos en la fase de identificación, seguramente no se hubiera planteado esta dificultad, porque evidentemente no estoy diciendo que en esos países este tipo de campaña no se hace, se está haciendo. Otra cosa es quién lo hace y cómo lo hace. Ajá. Y ¿Quién esto y es, cómo? es, es, es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no vamos a pensar que son sociedades a lo mejor cerradas y que no, se dan esos procesos. Luego, evidentemente, requiere una serie de pasos que yo creo que es importante que demos en la fase de identificación. Incluso se me ocurre pensando en clave de emergencias, incluso emergencias súbitas. Ujú. Ninguna emergencia es tan súbita como para que tengamos excusa de no haber trabajado en la fase de Ujú. preparación para la respuesta, Ujú. o para no tener el contacto con las organizaciones presentes en los territorios, incluso más allá de los liderazgos, y por eso que siempre estamos pues desde el IECA abanderando los temas de la localización o del liderazgo humanitario local. em, si bien no se puede, es muy complicado en una respuesta rápida llegar casa por casa a ver cuáles son a establecer este tipo de interacciones, si tenemos organizaciones en los territorios. Y lo mínimo que habría que hacer en preparación para la respuesta, sería tener identificadas esas organizaciones. Pero bueno, eh, agradecerte mucho, ha sido muy, muy interesante la reflexión, pedirte que nos des los nombres de los autores por escrito, Ajá. porque para quienes solo asistimos a 2 clases de francés con el profesor Donato Ríos en Yarumal, no alcanzamos a escuchar cómo se la pronunciación de los nombres. Regálanos los nombres, regálanos sí, ahí está diciendo Eva que por favor la bibliografía. Las referencias y las podemos poner en el subtítulo de la grabación Ajá. de este video para que las personas, no solo Espera un quienes momento, estuvieron presentes, sino la voy a gente del curso, nos mirarlo. las puedan dar. Voy a Pero lo podemos mirarlo. hacer, no necesariamente tiene que ser ya, porque Vale, igual lo vale, subimos vale, lo en los enviaré. comentarios del video. Sí, sí. Vale, Que tengo que podamos tener como, porque si ya están buenas esas lecturas para este fin de año. vale, no pasa nada, lo enviaré. Eh, Ahí bueno, están. pues Que mira, por terminar, simplemente hay que seguir adelante, hay que creer que yo creo que este enfoque intercultural es muy importante. Es muy importante porque permite la existencia de todos los actores. Si tiene una cosa buena es esto, permite la existencia y el protagonismo de todos los actores. Y a partir de ahí, si interactuamos y multiplicamos las interacciones, tendremos una muy rica y buena participación. Y es la clave de todo. Muy bien, excelente. Ay, Mm. quiero mucho ver el próximo foro de debate en el diploma, porque vamos a retomar algunos de estos elementos para conversar. De Gracias. nuevo, muchísimas gracias por estar en nuestro diploma. A las personas que todavía no se han inscrito en el diploma, les contamos que para Gracias a todos. enero 5-12 iniciamos uno nuevo y esperamos volver a contar contigo. Muy, Vale. muy interesante. De pronto, incluso para algún trabajo más largo, que podamos tener más interlocución.
Muy bien. Muchísimas Bien. gracias y Gracias a todos vosotros, la verdad. sí, Gracias. no hay ninguna otra pregunta. Muchos agradecimientos por parte de las personas que están conectadas en el chat. Y bueno, ya saben que queda el seminario. Muchísimas gracias, Gracias. Husseino. Gracias, Gloria. Chao. Bueno, buena tarde, buenas noches y hasta luego. Muchas gracias. Chao.